Pastor Montoya y su programa En los negocios de mi padre, un espacio de entrevistas, diálogo y ministración para escuchar lo que Dios está haciendo en Puerto Rico, la isla del Cordero. La isla del Cordero. Muy buenas tardes. La paz, la gracia y la misericordia del Dios eterno, del Dios todopoderoso, del Creador de los cielos y de la tierra, sea con todos este día. Damos gracias al Señor por un día más de vida que Él nos ha extendido. De seguro que esta mañana, muy temprano por la mañana, ya el Señor te estaba dando una palabra. Y era una palabra de victoria, una palabra de esperanza, una palabra de confianza, una palabra de gracia. Y tú dices, pero no la he recibido. Sí, la has recibido. Las tienes dentro de ti. Un depósito de revelación que el Señor colocó en tu espíritu. Ni siquiera en tu corazón, en tu espíritu. Y desde tu espíritu Él está hablando y confirmando esa palabra. ¿Qué es lo que debes de hacer en este instante? Creer que el Señor que dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, es el mismo que ha depositado en ti ese tesoro dentro de ti. Damos gracias al Señor por un día más de vida que Él nos ha extendido. Damos gracias al Señor por la salud que Él nos ha otorgado. Damos gracias al Señor por la prosperidad que Él nos ha dado. Damos gracias al Señor por todo, porque en todo y por todo, dice la palabra, debemos de darle gracias al Señor. Y si por alguna razón te sientes confundido, si por alguna razón te sientes desorientado y no sabes cuál es el siguiente paso que debes dar, no temas, ten confianza. El Señor le dijo a sus discípulos cuando estaban en la barca, no temáis, yo soy. Es sencillamente confiar en la palabra. Si no tienes una palabra, busca la anterior, busca la más reciente, la que el Señor te entregó, y a partir de allí, confía que el Señor te ha de mostrar el siguiente paso en el momento preciso. Cuando Abraham fue requerido, probado por Dios para que le entregara a su único hijo, el de la heredad, Isaac, el Señor se le reveló hasta el último instante. Cuando ya vio que estaba por sacrificar a su hijo, pues ahí es cuando el Señor se le manifestó y le dice, el siguiente paso es el siguiente, allí está el cordero, ahí, ese es el que debes de sacrificar. Es una prueba de fe por la que estás pasando en el momento preciso, en el momento indicado, allí es cuando el Señor te dará el siguiente paso. No nos da toda una agenda, tal día harás tal cosa, tal otro día harás otra cosa, no, el Señor nos va dando en el momento preciso la instrucción que debemos de seguir. Damos gracias al Señor. Muy bien, este día queremos dedicar el programa de hoy para hablar de un tema que encuentro que es muy importante, mayormente por las cosas que hemos estado pasando, no solamente a nivel de iglesia, sino a nivel de Puerto Rico, a nivel de toda la isla, y me estoy refiriendo al tema de la visitación de Dios. Quiero discutir este tema hoy y hablar acerca de la visitación de Dios y de alguna forma entender qué es visitación de Dios, cómo nosotros debemos de evaluar la visitación de Dios, qué características reúne la visitación de Dios. Son preguntas que de alguna manera confiamos que en el programa de hoy pues podamos responder y entender cuando las Sagradas Escrituras pues nos hablan de un tiempo de visitación. Estamos transmitiendo a través de 88.5 en el área metro, directamente desde la ciudad de Bayamón, a través de 91.7 en el área norte de Puerto Rico y por 103.7 en el área de Caguas y Gurabo. A través de la internet estamos conectados por sacrafm.com.
Si tiene interés de comunicarse conmigo, puede enviarme un mensaje de texto a través del 787-478-2577. Con respecto entonces a la visitación de Dios, yo quiero llevarlo, y si usted tiene su Biblia a la mano, yo le voy a invitar que vayamos en este instante al libro de Éxodo. Quiero partir de aquí, del libro de Éxodo, en el capítulo 3, versículo 4 hasta el versículo 8, con énfasis en el versículo 8. Dice el versículo 4, y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocimiento de sus angustias. Ahora observe detenidamente el versículo 8, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo. Ahora, quiero comenzar estableciendo que la visitación de Dios no es un concepto religioso, y lo voy a volver a repetir, la visitación de Dios no es un concepto religioso. Uno de los conceptos más populares que nosotros tenemos es de que la visitación de Dios se da dentro de una iglesia, dentro de cuatro paredes, una iglesia. Me estoy refiriendo a una iglesia local, me estoy refiriendo a un ministerio, y hasta cierto punto con ese concepto nosotros estamos limitando la manifestación de Dios. La visitación no es un concepto religioso, la visitación de Dios es un concepto divino que tiene que ver con el establecimiento del reino de Dios en la tierra, o dicho de otra forma, que tiene que ver con el establecimiento de la voluntad de Dios en ciertas regiones. Observe que la actividad es iniciada por Dios, no es iniciada por el hombre. Con esto tengo que decir que el hombre no puede hacer nada, es decir, no hay forma que el hombre pueda de alguna manera provocar la visitación de Dios. La actividad es iniciada por Dios. Yo he descendido para librarlos. ¿Por qué? Porque he visto su angustia, he visto lo que están haciendo sus opresores. Es una actividad de Dios para establecer el reino de Dios, para establecer la voluntad de Dios sobre de esta tierra. El ayuno es importante y creo que debemos de ayunar. La oración es determinante en la vida de toda persona y debemos de mantener una vida de oración. El congregarnos tiene que ser parte de nuestra actividad, pero no son las formas que Dios va a ver para que una persona pueda ser, o una congregación pueda ser visitada de parte del Señor. Es una actividad, es una iniciativa de Dios. Dice el versículo 8, y he descendido para librarlos. La visitación de Dios tiene un propósito particular, y es librar al hombre de sus opresiones. Aquí lo vemos claramente. Por eso cuando vamos al Evangelio según San Lucas y los otros evangelios, Mateo, Marcos y Juan, vamos a leer una declaración del Señor que dijo: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, es porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. La visitación de Dios tiene el propósito de librar al hombre de toda opresión que él está recibiendo de parte del enemigo. Ahora, es importante, y quiero destacar esto en el versículo 4,
cuando Moisés es llamado de en medio de la zarza, le dice el Señor: quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde estás santo es. Mire qué interesante, el lugar donde estás santo es. Eso significa que la visitación de Dios tiene el propósito de santificar regiones, de consagrarlas para el reino de Dios y su justicia. Quisiera ir ahora al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24. Hay un texto aquí que por muchos años lo hemos interpretado exclusivamente con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero quisiera darle un énfasis diferente en este momento. En el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, mire qué interesante lo que aparece aquí en estoy aquí en el versículo 28, dice: porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. ¿Por qué se juntan las águilas? No es para tener una convención de águilas. O sea, las águilas se juntaron allí. ¿Para qué? Para levantar el cuerpo muerto. ¿Por qué? Porque el cuerpo muerto produce contaminación. El cuerpo de un animal muerto va a producir inclusive posiblemente hasta una epidemia. Entonces, ¿qué propósito tienen las águilas? Es levantar el cuerpo muerto. Y ahora me vuelvo de nuevo a Éxodo capítulo 3. El lugar donde estás, santo es. Debemos de entender que el propósito de una visitación de Dios es para santificar lugares, para santificar regiones, para santificar áreas completas. Por eso, al principio, cuando yo decía que la visitación, el concepto popular es de que una visitación se va a dar dentro de 4 paredes, dentro de una iglesia, estamos de alguna forma limitando la manifestación del Señor. No es únicamente para tener cultos avivados, no es para tener momentos de gloria, momentos grandes delante de la presencia del Señor, sino es para quitar, erradicar de áreas enteras, de regiones enteras, la contaminación que se ha establecido producto de la actividad que el hombre ha realizado por haberse ido en pos de las tinieblas. ¿Se recuerda usted lo que dice Efesios, el apóstol Pablo, hablando en torno a esto mismo, cuando dijo: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades? No, nuestra lucha no es contra seres humanos, lo entendemos perfectamente, pero hay que entender también que lo que el hombre hace va a provocar que haya establecimientos de las tinieblas en nuestras áreas. Por eso es bien importante entender que, si bien es cierto, no tenemos lucha contra el espiritista, o contra el brujo, o contra el hechicero, o contra aquel que practica la santería, hay que entender que lo que ellos están haciendo no agrada al Señor y va a provocar establecimiento de tinieblas en esas áreas. Establecimiento del reino de las tinieblas en esas áreas. Por eso tenemos nosotros que, aplicando Mateo capítulo 24, versículo 28, levantar el cuerpo muerto, quitar esa contaminación. Y aquí se mira claramente en Éxodo capítulo 3, cuando el Dios eterno le dice a Moisés: el lugar donde estás, santo es. Y eso es algo bien importante que tenemos que entender. Hace unos minutos yo dije que el hombre no puede hacer nada. Es decir, el hombre no puede provocar una visitación. La visitación la dispone Dios, la visitación la decide Dios. Si hay algo que nosotros podemos hacer y es nuestra responsabilidad, es Mateo 24, 28, es levantar el cuerpo muerto. Es decir, en otras palabras, este territorio no es territorio de las tinieblas, este territorio no es territorio del enemigo, este territorio es lugar santo.
y en cuanto a mi responsabilidad, vamos a levantar el cuerpo muerto. Y fue la primera lección que Moisés recibió. El lugar donde estás, santo es. Ahora, en el versículo 8 se nos había indicado, he descendido para librarlos de mano de los egipcios. He descendido para librarlos. Otro texto que quisiera darles, sin que pierdan Éxodo capítulo 3, porque quiero regresar nuevamente a él, es el Evangelio según San Lucas. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, donde se encuentra el cántico de Zacarías. Zacarías era el padre de Juan el Bautista. Si usted se remite al versículo 70, versículo 71 hasta el 75, lo leo. Mire qué interesante lo que dice aquí. Versículo 70 dice, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Observe, salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron. Quiero leerlo nuevamente porque esto es bien importante. Salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron. Ahora, trasládese por favor al versículo 74 y versículo 75. Que sin temor, librados de nuestros enemigos, les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos los días nuestros. Ahora, ¿a qué había descendido? ¿Cuál fue la palabra que Dios le dio a Moisés en el desierto? He descendido para librarlos. Y este es la definición más precisa de lo que es una visitación de Dios. Yo he descendido para librarlos. Esta es la definición más precisa, repito. He descendido para librarlos, para que librados de nuestros enemigos, les serviríamos todos los días en santidad y en justicia delante de Él. En más de alguna ocasión yo he dicho, y quiero repetirlo en este momento, muchas de las situaciones que cristianos están pasando no son necesariamente una prueba de parte de Dios. Y voy a repetirlo. Muchas de las situaciones por las cuales algunos cristianos están pasando no necesariamente son prueba de parte de Dios. Son acechanzas del enemigo, pero que nosotros no las hemos distinguido como tal y no hemos hecho absolutamente nada para levantarnos en contra de ellas. Repito, esto es bien importante. Muchas de las cosas por las cuales estamos pasando no necesariamente son una prueba de parte del Señor, sino que son las acechanzas del enemigo y nosotros no hemos hecho absolutamente nada al respecto. ¿Se recuerda lo que dice el Salmo 91, versículo 13? Cuando tenga oportunidad puede leerlo, de que Él nos dio la potestad de hollar serpientes y escorpiones. Hollar serpientes y escorpiones. ¿Qué significa hollar? Hollar significa por presión, por fricción, hacer desaparecer lo que está debajo de los pies. Eso es hollar. Por fricción, desaparecer, desmenuzar completamente lo que está abajo de los pies. Ahora, si usted se remite a Mateo capítulo 5, versículo 13, dice allí, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ¿qué? Hollada por los hombres. Ahora, observe, si conjugamos Salmo 91, versículo 13, con Mateo capítulo 5, versículo 13, cuando el hombre no logra, no puede, no quiere hacer nada en contra de las tinieblas, es decir, no los holla, el enemigo viene en contra y va a hacer lo que nosotros debimos haberle hecho desde un principio, hollar. No sirve más para nada, sino para ser tirada afuera y hollada por los hombres. Por eso hay situaciones que nosotros estamos atravesando que no necesariamente son una prueba de Dios, sino que es Mateo 5:13 que no hemos ejecutado esa autoridad que el Señor nos ha entregado y por lo tanto el enemigo está hollándonos. Yo he descendido, vuelvo a Éxodo capítulo 3, versículo 8, yo he descendido para librarlos. El propósito principal por el cual Dios desciende es para librarlos.
Y mire qué interesante que cuando él posteriormente los ha sacado, si usted se remite a Éxodo capítulo 11, capítulo 12, le dice, este será el principio de todos los meses. ¿Qué estaba diciendo con ello? Este será el principio de todos los meses. Lo que está diciendo es, tu vida tiene que comenzar, todo tiene que comenzar precisamente con la liberación. Si en tu vida no ha habido una liberación, el haberte librado de todos tus enemigos, entonces no estás realmente comenzando. Tenemos nosotros que entender que la vida comienza cuando nos libramos de todos los enemigos, de todos los que nos acechan. Ese es el principio importante y especial de la visitación de Dios. Ahora, otro elemento que me gustaría compartir es cuál es la visitación de Dios tiene dos vertientes. Puede haber una visitación grupal y puede haber una visitación individual. Una visitación grupal pues es quizás la que más podríamos entender. Dios visita regiones, Dios visita países, Dios visita áreas en particular, pero puede darse una visitación personal. Si usted va al libro de Génesis, quisiera presentarle por lo menos dos casos, uno en el Antiguo y otro en el Nuevo. Si usted va al libro de Génesis, en el capítulo 18 vemos el caso de una visitación individual. En el versículo 10 dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti, observe, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí tendrá un hijo, Sara, tu mujer, volveré a ti, es decir, visitaré, o sea, vendré a ti. Hay una visitación, y en este caso pues fue una visitación personal en la vida, en la familia de Abraham, y sabemos perfectamente cuál fue el resto de la historia, el resultado de aquella visitación. Hay un ejemplo más aquí en Hechos de los Apóstoles que quisiera presentar como un ejemplo de visitación individual. En el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles dice, y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana, pío y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio en visión manifiestamente, como a la hora nona del día, que un ángel de Dios entraba a él y le decía, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Y conocemos perfectamente la historia que fue el resultado de aquella visitación. Hay una visitación entonces, o puede darse una visitación individual, una visitación personal. Dios visita colectivamente, pero Dios visita también individualmente. Yo sé que muchas personas que me están escuchando en este momento están necesitando una visitación individual, y Dios lo puede hacer. Dios, de hecho, está esperando, tomando el tiempo para poderlo hacer. ¿Qué es lo que nos conviene a nosotros hacer para que podamos recibir esa visitación? Lo primero que debemos hacer es creer. ¿Es creer? Sí, es creer. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? La tendencia del ser humano es hacer algo. El joven rico le dijo, todo esto lo he hecho desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y esa es la tendencia del ser humano. ¿Qué tengo yo que hacer? Por eso se recuerda usted anteriormente las penitencias, hacer votos. Si Dios me hace esto, yo hago aquí. Si Dios aquí, entonces yo haré esto. Es la tendencia del ser humano. ¿Qué es lo único que tiene que hacer el ser humano? Es creer. Es creer. Si tú no crees que Dios te pueda visitar, pues Él no va a tomar la oportunidad para poderlo hacer. Es creer. ¿Cómo comienza el Evangelio según San Juan? A lo suyo
vino, pero los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Es creer, esa es la base de todo. Si usted va al libro de Hebreos, en el capítulo 11, se va a dar cuenta que allí dice que el que se acerca a Dios, crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces lo primero, y quizás lo básico, lo fundamental, es creer que Dios puede visitarte. ¿Para qué? Para librarte de todos tus enemigos. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Es sencillamente creer. Creer. Entonces, hay visitaciones que pueden ser colectivas, pero hay visitaciones que pueden ser también individuales. Así es de que no solamente Dios visita colectivamente, sino que Dios visita individualmente. Otro texto que quisiera compartir con ustedes es el que se encuentra aquí en el libro de Joel, en el capítulo 2. Porque a veces hemos identificado una visitación como avivamiento y vemos los dos términos como términos sinónimos, pero mire lo que nos va a decir Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 versículo 1 dice: tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Dónde usted más va a encontrar esta expresión, el día de Jehová? Lo va a encontrar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En Apocalipsis se encuentra también. Fui yo, dice Juan, en el día del Señor. No se está refiriendo al día domingo, se está refiriendo a un día de visitación. Entonces, el día de visitación tiene, dependiendo dónde nosotros estemos ubicados, tiene dos significados. Para aquellos que hemos creído y que hemos esperado y que hemos confiado en el Señor, es un tiempo donde seremos libertados, donde seremos redimidos, donde seremos reivindicados inclusive, pero un tiempo de visitación puede significar, dependiendo de si estamos en contra, ubicados donde Dios no quiere que estemos ubicados, puede ser un día también de juicio. Visitación significa juicio. Por eso usted va a encontrar que el apóstol dijo que es necesario que el juicio comience por la casa. ¿Por qué? Porque eso es visitación también. Lo que pasa es que hemos tenido un concepto parcial de lo que es una visitación. Lo hemos identificado como un avivamiento. Visitación es avivamiento, donde hay alegría, donde hay algarabía, donde hay celebración. Pero la Biblia también nos está presentando que es juicio también, es el poner y el saber establecer orden. Así de que la visitación no solamente debemos de entenderla como eso, como una algarabía, como una celebración, sino que la debemos de entender también como el establecimiento de un juicio de parte del Señor. Juicio entendido como el establecer orden dentro de la casa, establecer orden dentro del lugar, establecer orden dentro de la región. Como lo vemos, si usted va al Antiguo Testamento, al libro de los Jueces, se va a dar cuenta que toda visitación de Dios era establecer un orden de gobierno, un orden, una administración teocrática. El hombre iba en pos de dioses ajenos, el hombre se postraba y adoraba imágenes, el hombre estaba yendo en contra de la voluntad de Dios, y ahí venía la visitación de Dios. ¿Para qué? Para volver nuevamente
la atención y el corazón del hombre hacia Dios. Por eso, ya hemos visto entonces que visitación tiene dos connotaciones. Tiene la connotación o el significado de librarnos de nuestros enemigos. ¿Cuál es el tiempo más adecuado para una visitación? Cuando estamos oprimidos, cuando estamos bajo presiones, cuando estamos bajo crisis. Ese es un tiempo especial que Dios puede usar para visitarnos. Por eso ahora podemos entender el que el apóstol Pablo dijera que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios ama, esto es, conforme a los que al propósito han sido llamados, porque es un tiempo donde Dios se va a manifestar, Dios va a visitar, Dios va a traer orden, bendición, restauración a la vida de todo ser humano. Pero hemos visto también que es un tiempo del establecimiento de un juicio, del saber establecer un orden conforme a lo que el Señor pues ha establecido. Ahora, es importante y quiero remitirme nuevamente a Éxodo capítulo 3, que es el texto que he escogido para establecer y hablar acerca de la visitación. Es importante, mire lo que dice en el versículo 8. Dice, y he descendido, estoy en el capítulo 3, versículo 8, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Ok, aquí hay algo que como que no encaja y déjeme explicarlo. Sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Cuando usted revisa el tiempo, el momento cuando en el libro de Génesis, cuando los hebreos, el pueblo hebreo fue establecido en Egipto gracias a la buena administración de José, se va a dar cuenta que les entregaron una tierra, la tierra de Gosén, que era una tierra próspera, una tierra rica, una tierra una tierra abundante. Ahora, ¿por qué le está diciendo ahora que los va a sacar de aquella tierra para llevarlos a una tierra buena y ancha? ¿Sabe por qué? Porque muchas de las veces nosotros no podemos ver la bendición que Dios nos da. Se lo voy a repetir. Muchas de las veces nosotros no podemos ver la bendición que Dios nos da. Tenemos una forma bastante escasa para poder medir la bendición de Dios. Y esto es un problema. La visitación de Dios entonces tiene el propósito de librarnos de nuestros enemigos, pero tiene también el propósito de darnos un código adecuado para que nosotros podamos evaluar, ponderar, medir la bendición de Dios. Por favor, si tiene su Biblia, remítase al libro de Deuteronomio. Mire lo que dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8. Dice, versículo 2, y te has de acordar de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Mire qué interesante, versículo 3 y versículo 4. Te afligió y te hizo tener hambre. Te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado por estos 40 años. Ahora, cuando uno se remonta a esos 40 años, no había agua potable. Sin embargo, tenían agua. No había los
los beneficios de una sociedad moderna, pero no escaseaban de nada. Entonces, cuando uno mira ese panorama, y ese panorama, uno dice, wow, pero qué tanta escasez, qué tanta limitación, qué tanto sacrificio, qué tanto trabajo que tenían que hacer. Sin embargo, fueron 40 años donde Dios, todos los años, todos, sin excepción, todos los años, se preocupó por que ellos tuvieran comida, tuvieran bebida, tuvieran vestido, lo tenían todo. ¿Trabajaban para ello? No trabajaron. En el desierto no podían trabajar para ello, pero sin embargo les está diciendo, tu vestido nunca se envejeció sobre de ti. ¿Sabe qué bendición y prosperidad no significa necesariamente tener 40 pares de zapatos, 40 trajes, 40 camisas? Bendición, prosperidad no solamente significa eso. Bendición, prosperidad significa que lo que yo tengo puede perdurar por mucho tiempo, más de lo que realmente se espera que perdure. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no hemos sabido valorar lo que es una visitación de parte del Señor. Y esto es bien importante tenerlo. Porque si nosotros no sabemos valorar, Dios no nos va a dar. Mire, allá en el libro de Hebreos me parece que dice que Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Dios da, óigalo bien, pan al que come. Si tú no quieres comer, Él no te da pan. En otras palabras, parafraseándolo. Semilla al que siembra. Si tú no quieres sembrar, Él no te da semilla. El problema que nosotros hemos tenido es que no hemos sabido valorar la visitación, no hemos sabido valorar las bendiciones y la prosperidad de parte de Dios. Por eso, volviendo otra vez a Deuteronomio, en el capítulo 8, ahora leo el versículo 5. Mire qué interesante. Reconoce a sí mismo en tu corazón. Reconoce a sí mismo en tu corazón. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Nosotros tenemos que saber ver lo que Dios nos está dando o ha hecho por nosotros. Por eso cuando yo comencé este programa dije, Dios te dio una palabra hoy por la mañana. Y tú dices, no, pero es que yo no recibí nada. Yo no tuve nada. La tienes dentro de ti. Está en tu espíritu una palabra, un depósito de revelación que fue colocado allí. Pero no tenemos la suficiente convicción de lo que Dios está haciendo entre nosotros. Por eso, dos cosas hemos discutido hasta este momento. Lo primero, ¿qué es lo que el hombre tiene que hacer? Creer. Eso es lo primero, es básico, fundamental. ¿Dios me puede visitar? Sí, Dios te puede visitar. ¿Cuándo? En los momentos más críticos Dios te puede visitar, porque la visitación es precisamente la definición básica, primordial de lo que es una visitación. Yo he descendido para librarlo de mano de los que los oprimen. ¿Qué es lo segundo que nosotros debemos de hacer? Es reconocer, Dios nos ha dado bendición, yo no la veo. ¿Por qué? Porque no tengo no tengo realmente el código que me ayude a poder ver la visitación o la prosperidad de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros mayormente que estamos en una sociedad capitalista, medimos por lo que está en el banco, por la cantidad de vehículos, por la cantidad de ropa, por la cantidad de comida. Entonces, cuando hay, entonces decimos, soy bendecido. Cuando no hay, Dios se alejó de mí. No, eso no significa eso. O sea, Dios siempre está presente en nuestras vidas y nos está prosperando. Óyelo bien, Dios nos está prosperando. Tú eres próspero. Tú eres próspero. Ahora, no midas la prosperidad por las cosas que tienes. No midas la prosperidad
por las cosas que estás alcanzando, no se puede medir con respecto a eso. Aquí para terminar con Deuteronomio en el capítulo 8, versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Versículo 18, antes acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. ¿Eres próspero? Sí, eres próspero. Eres próspero. ¿Por qué? Porque el Dios eterno ha depositado en tu espíritu un depósito de revelación, ha colocado revelación en ti por la cual te guarda en el día malo, en el día postrero. Así es de que, ¿qué podemos nosotros decir? Hay una pregunta adicional que quisiera contestar, es ¿qué características debe reunir una verdadera visitación de Dios? Una verdadera visitación de Dios tiene que traer bendición a muchas personas. Óigalo bien, una verdadera visitación de Dios tiene que traer una bendición a muchas personas. Si es algo exclusivo, entonces no podemos nosotros decir que es una verdadera visitación de Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el enemigo va a procurar de alguna manera que haya una falsificación, y cuando hay una falsificación, entonces es muy peligroso, porque entonces el enemigo estará estableciendo su reino, tinieblas, en ciertas áreas. Me gustaría que leyéramos aquí en Mateo capítulo 13, en el versículo 25, y este es el cuidado que debemos de tener. Versículo 25 dice, pero durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Este es el versículo con el que prácticamente termina la parábola del trigo y la cizaña. La parábola nos está presentando un campo precioso, un campo hermoso, un campo próspero, fecundo. Se sembró la semilla, pero de momento apareció cizaña. ¿Y cómo fue que apareció cizaña? Mire cuál fue el problema. Versículo 25, pero durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El no tener un conocimiento adecuado, por eso el profeta decía que mi pueblo perece por falta de conocimiento, el no tener un conocimiento fundamentado en la palabra, sino en conceptos populares, puede hacer que el enemigo siembre cizaña en el campo y malogre o de alguna manera estorbe el crecimiento de lo que Dios ha querido hacer en ese lugar. Una visitación de Dios puede malograrse, sí, puede malograrse. Una visitación de Dios puede de alguna forma echarse a perder, sí, puede echarse a perder. Por eso uno tiene que cuidarla, por eso uno tiene que velar por ello. ¿Cuál fue el problema? El problema no fue el enemigo, el problema no era el campo, el problema fue que los hombres se durmieron. En otras palabras, si ellos no se hubieran dormido, el enemigo no hubiera podido sembrar cizaña. Y esto tiene que ver con el conocimiento que nosotros tenemos. Esto tiene que ver con el discernimiento que nosotros tenemos. Por eso, ¿qué características debe reunir una verdadera visitación de Dios? Si es algo exclusivo, algo de alguna manera como limitado, eso no puede ser una verdadera visitación de Dios. ¿Cómo se lo muestro? ¿Se recuerda usted cuando el Señor Jesucristo está en el monte? Está en el monte y hay una transfiguración. De 12 discípulos, 12 apóstoles, solamente se encontraban con él 3. Es a saber, Pedro, Juan y Jacobo. Juan y Jacobo, que posteriormente eran llamados como los hijos del trueno. Ahora, ¿qué fue lo que declaró Pedro? Quedémonos aquí.
hagamos 3 enramadas y quedémonos aquí. Ahí fue cuando se terminó todo, porque dijo, no, es necesario regresar, porque faltan 9 que necesitan recibir también esto. Y cuando usted ve que Jesús desciende del monte, es cuando se da la liberación de un joven lunático, dice la Escritura. Cuando una visitación es algo, las características son algo exclusivo, no podemos nosotros decir que es una verdadera visitación de Dios. La visitación de Dios tiende a ocupar, a llenar, a dispersarse, a ser de bendición para muchas otras personas. Por ejemplo, en el caso de Abraham, él no se queda únicamente con la bendición solamente para él, sino que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hay una dispersión de esa bendición. En el caso de Cornelio, Cornelio no solamente él recibe esa visitación, sino que cuando Pedro llega, él está con todos los de su casa, él es reunido con todos los criados, con todos aquellos que él logra invitar. Hay una visitación de parte del Señor. Así de que tenemos que tener mucho cuidado, porque este es un tiempo de bastante confusión, y el enemigo pudiera en más de alguna ocasión, en más de algún momento, pudiera falsificar lo que una persona podría identificar como una visitación de parte del Señor. Es nuestro deseo que esta palabra sea de aliento, sea de fortaleza, sea de luz para su vida, para su ministerio, para su congregación. Si tiene interés en recibir alguna copia de este material, puede escribirme un mensaje de texto o llamarme al 787-478-2577, y con gusto pues le podemos hacer llegar copia, o usted accesar nuestro sitio para que pueda tener copia de este material. Gracias a las personas que me han escrito, gracias a las personas que en un momento determinado se han comunicado con nosotros. Agradecemos, porque el propósito de este programa es ser de aliento, ser de esperanza, ser de ayuda, de bendición a muchas otras personas. Así que damos gracias al Señor por todo lo que Él nos ha permitido hacer, por todo lo que nos seguirá permitiendo hacer, porque sus propósitos se han establecido en nuestras vidas. Quiero orar en este instante para concluir este programa y presentar este tiempo en la presencia del Dios eterno, del Dios todopoderoso. Padre, este mediodía te damos gracias, mi Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Tu presencia, Señor, hace cambios, hace transformaciones. Por eso cuando en el desierto tanto Moisés como Josué recibieron la instrucción: quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde está santo es. Señor, debió haber impactado esa declaración, porque ¿cómo es posible que un desierto se constituya en santo? ¿Cómo es posible que aquel desierto donde habían serpientes, donde habían escorpiones, cómo es posible que fuera santo? Y tú estableciste, Señor, una gran enseñanza. Es tu presencia, Señor, la que establece santidad en el sitio. Por eso, Señor, que en esta tierra, en el hogar de cada uno, Señor, de aquellos que hemos creído en ti, se constituya en santo. Tu presencia es nuestra mayor bendición. Padre, yo pido, Señor, visitación para este pueblo, visitación, Señor, para generaciones enteras. Visita generaciones, visita familias, visita, oh Dios, regiones enteras, Señor. Te lo estoy pidiendo, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, para tu honra y para tu gloria. Amén.
Este ha sido su programa En los negocios de mi padre. En los negocios de mi padre. Con el pastor Pedro Montoya. Puede comunicarse con nosotros al 798-8850, 798-8851, 946-8850 o vía correo electrónico sacrafmpr@gmail.com.